Hola a todos. Estoy de vuelta con ustedes. Digamos que empieza una segunda etapa de la cuarentena. Y quizás el espíritu que teníamos al empezar la primera, yo diría casi deportivo, se ha ido deteriorando, se ha ido desgastando por los inconvenientes que hemos tenido inexorablemente que afrontar, derivados de estar en casa y de tener que resolver muchos problemas para los cuales a lo mejor antes contábamos con ayuda, tenemos que resolverlos por nuestra propia cuenta. Bueno, ustedes lo saben, no sé, por ejemplo, aprovisionarse, por ejemplo, tener los chicos todo el día en casa, ver las peleas de hermanos, cómo se arreglan, en fin, sabemos de qué hablamos. Y también, y esto ya es lo que más me interesaría comunicarles, vamos lidiando en todo este tiempo con distintos sentimientos, que van a ser los sentimientos que nos despiertan los hechos, los mismos hechos que a todos, pero nuestra reacción va a ser individual, va a ser distinta, va a depender de la personalidad de base que tengamos y de nuestro estilo personal. Eso nos vamos a referir un poquito. Porque no podemos permitirnos el lujo de bajar los brazos. Entonces, yo pienso que es una forma distinta de encarar los miedos, la angustia, las dudas, la incertidumbre acerca del futuro, de distinta manera si uno es, por ejemplo, una persona con tendencia obsesiva. Es decir, aquellas personas que son muy cuidadosas, que tratan de hacerlo todo bien, muy perfeccionistas. Y a veces esas personas llegan a caer en rituales, es decir, hechos que se repiten porque han probado su eficacia. Entonces, comprar siempre el mismo lado o hacer siempre el mismo camino, por ejemplo. A veces ponerse la misma ropa para dar exámenes también. Bueno, ¿qué pasa con esta gente que ahora tiene que cumplir con rituales obsesivos? Todos tenemos que cumplir con rituales obsesivos. Todos debemos salir o entrar de nuestra casa de determinada manera, relacionarnos con el prójimo de otra y tener en cuenta una serie de preceptos que son inamovibles. Son rituales. Bueno, para la persona obsesiva puede ser un problema saber hasta dónde llegar con el cuidado y pueden presentárseles muchas dudas. Por ejemplo, bueno, y si agrego guantes, mejor salgo con barbijo, o las zapatillas que usé en la calle, ¿dónde las pongo? ¿Las dejo adentro? ¿Las dejo afuera? Bueno, eso tenemos que tener esta claridad. Las normas han sido puestas por gente experta en el tema. No podemos ni quitar ni agregar nada, solamente cumplirlo. Y si se nos ocurren estas dudas, sepamos que es el camino que ha encontrado la angustia para poder expresarse. ¿Y qué pasa con la gente un poquito hipocondríaca o que está muy pendiente de lo que le pasa en el cuerpo? Bueno, en este momento tienen que tener mucho cuidado porque al leer los síntomas del coronavirus es posible que después lo comparen con una molestia, un dolor de garganta, una tosecita y teman estar contagiados. Así que seamos también ahí muy tranquilos y pensemos bien antes de asustarnos, porque esa es la acción del miedo. Las personas con tendencia a la tristeza, a la depresión, bueno, yo les diría, cuídense de las noticias, sobre todo las noticias muy tristes sobre España e Italia que nos impactan tan profundamente por los lazos que tenemos con esos países y que de alguna manera nos sumen en mucho miedo. Lo mismo los temerosos, los fóbicos, tienen que tener mucha precaución con todo eso. Y me van a decir, ¿y entonces qué hacemos? Hacemos lo que estamos haciendo bien y que en psicología tiene un nombre, se llama resiliencia. En realidad es un término que no viene de la psicología, viene de la física y alude a la calidad de algunos metales de poder doblarse pero no romperse.
Y empezó a aplicarse, en primer lugar, a personas que habían tenido, no sé, hechos muy impactantes y muy adversos en su vida, que podían recomponerse y sobrellevar una vida futura buena. Se ha extendido ahora a las colectividades y a los países, y yo diría que se ha extendido a la humanidad y ha existido siempre en la humanidad, porque catástrofes ha habido muchas, y la humanidad ha seguido, y acá estamos. Entonces, usemos esa resiliencia que estamos poniendo en práctica. El 90% de la gente está en sus casas, y eso es una cifra muy alta. Eso es ser resiliente. Bien, sigamos así, renovemos los votos, fortalezcámonos y sigamos adelante. Y cuando salimos a aplaudir, aplaudamos, porque lo merecen quienes nos están ayudando tanto. Pero además sepamos que la mejor manera de aplaudir es quedarse en casa y respetar fielmente la cuarentena. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.